y vamos a hablar un poquito de temas fundamentales, como lo son la educación. O sea, es que últimamente viene bastante castigada la educación. Vos sabés que lo hemos dicho muchas veces, no solamente la superior, en todos los niveles. Y solemos charlar con la gente de Argentinos por la Educación porque es una entidad que la verdad que llega con datos muy importantes, datos surgidos de investigación, de ponerle el hombro a la cosa, de hacer los análisis y además de compartir esa información para que los estados a través de sus organismos de educación puedan, diseñar las políticas públicas que tengan que diseñar para ir superando objetivos. Y en el último de sus informes, también, como siempre, terminan mostrándonos realidades que están ahí, que no son nuevas, pero que no por eso son menos preocupantes y requieren que nos ocupemos de ello. Un dato relevante de este último informe es que cada vez hay menos chicos en el nivel inicial que justamente inician su actividad escolar. Nosotros tenemos aquí la obligatoriedad a partir de la sala de 4 años. Los docentes están pidiendo la obligatoriedad a partir de la sala de 3 años. Pero más allá de esto y por la razón que sea, cada vez hay menos chicos que llegan al nivel inicial, o por lo menos vamos en caída de acuerdo al informe. Vamos a hablar con Tomás Besada, que es analista, además es economista, Tomás, es analista de Argentinos por la Educación, y bueno, le vamos a preguntar sobre este último informe. ¿Cómo estás, Tomás? Buen día. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, la verdad que la predisposición siempre está ahí y está buenísimo y te agradecemos mucho. Tomás, bueno, contanos un poco, primera impresión que tuviste cuando te llegaron los resultados de esta investigación y dijiste, che, ¿cómo es esto? ¿Menos chicos llegan a la educación inicial? ¿Cómo es el tema? Sí, bueno, un poco en el último informe que hicimos de Argentinos por la Educación fue indagar sobre eso, ¿no? Sobre la cobertura del nivel inicial en Argentina y tratar de compararlo con los países de la región, ¿no? Claro. Y esto principalmente surgió porque queríamos saber, bueno, la primera infancia, las edades de 0 a 5 años son una etapa clave para los chicos donde Claro. uno aprende, sociabiliza, genera, digamos, desarrollos cognitivos y emocionales, que esos son como los cimientos del país, ¿no? Pues después de la clase, Claro. después de los trabajadores. Claro. Entonces lo que encontramos porque si bien en Argentina venimos con malas noticias de educación, una buena Sí. es que la cobertura del nivel inicial entre los 3 a los 5 años aumentó en los últimos años. Bien. Es decir, en el último dato que tenemos es el 85% de los chicos de 3 a 5 años asiste a una escuela. Perfecto. Y eso va en tono con los países de la región, ¿no? Con los promedios regionales como Uruguay, Chile y Brasil. Ese es como el dato positivo, y si nosotros ponemos la lupa en los 5 años, que la sala de 5 es la obligatoriedad y también la sala de 4, es Sí. prácticamente universal. Claro. Eso como datos positivos para decir, bueno, no es todo tan catastrófico, Claro. pero ahora bien, si nosotros ponemos la lupa en los 3 años, que es una etapa mucho más temprana y donde no es obligatorio, ahí es donde nos encontramos que, por un lado, la Argentina aumentó, pero no tanto como en los otros países de la región. Es decir, ahí el dato es del 50%, es decir, la mitad de los chicos asiste. La mitad de los chicos asiste. Ni hablar ya de los Exactamente. maternales, es otro tema, ¿no? Exactamente, ni hablar, y ahí inclusive es un poco más bajo, y eso ahí sí es un poco preocupante en comparación a los países de la región como Uruguay y Brasil, donde esos porcentajes son mucho más altos. Y después el otro dato más alarmante es, si nosotros hacemos el doble clic por nivel socioeconómico, nos encontramos que entre los chicos de 3 años, 4 de cada 10 chicos de 3 años de los sectores más vulnerables asisten a la escuela, es decir, 4 de cada 10, mientras que los sectores más ricos es de 7 de cada 10, es decir, los chicos de los sectores más ricos asisten más que los chicos de los sectores más vulnerables. O sea que el acceso, hay un factor económico fundamental que determina el nivel de acceso. Exactamente, la cuestión socioeconómica vemos que, digamos, de alguna manera está como influyendo, ¿no? La decisión de los padres de mandar a los chicos a edades tempranas, ¿no? De vuelta, la sala de 3 no es obligatoria, sí es obligatorio que el Estado te va a garantizar una vacante en caso de que los padres lo decidan, Claro. pero hay una cuestión económica en donde los sectores más ricos están enviando mucho más a los chicos a la escuela a los 3 años que los sectores más vulnerables. Entonces hay una cuestión ahí de desigualdad económica que hay que prestarle atención. Claro. Digo, esto para que quede claro, o sea, no es que aquellos que tienen mejor poder adquisitivo saben algo que el resto no sepa, sino que hay una cuestión de desigualdad que determina, que desequilibra esa balanza, ¿no?
Sí, tal cual, es como decís, es una cuestión más de recursos, ¿no? De posibilidades, Claro. es decir, bueno, quizás la escuela está lejana, digamos, en cuestiones de infraestructura, digo, imposibilidades de llegar a la escuela, o mismo también decisiones de los padres que no pueden enviar a sus hijos a tan temprana edad, ¿no? Entonces, quizás esa es la cuestión, no es una cuestión de información, sino de recursos también, ¿no? Entonces, Claro. claramente hay una cuestión ahí de desigualdades que ahí tiene que estar el Estado, ¿no? Como para empezar a pensar, ¿no? ¿Qué políticas formular para que el acceso a la educación a edades tempranas sea igualitaria para todos, ¿no? Tal cual. Che, y en Pero ese... está, ¿no? Porque, perdón, Tomás, vos decís que el acceso está, la vacante está, si quieren acceder. El problema es que no los mandan, ¿no? Bueno, muchas veces sí, y muchas veces, digamos, a veces faltan vacantes, ¿no? Digamos, Ah, ok. entonces es como que las dos cosas, es un problema por un lado de las familias, es decir, bueno, está la posibilidad pero no los mandan, y a su vez en muchos casos en algunas jurisdicciones las vacantes no están, entonces como que de ese lado hay que empezar, principalmente para sala de 3, porque sala de 4 y sala de 5, que ahí sí es obligatorio, Claro. están, pero en sala de 3 en muchos casos o las familias no lo deciden enviar, o muchas veces hay lugares que sí quieren mandarlo, pero no están las vacantes disponibles. Mm. Y en ese caso, digamos, lo primero que se me ocurre, por lo menos a mí, es decir, bueno, se puede hacer obligatorio a partir de la sala de 3 años. De hecho, acá por lo menos los sindicatos, uno de los sindicatos docentes, que es el mayoritario, lo está proponiendo desde hace tiempo y además están llevando adelante ahora una iniciativa justamente para meterlo vía legislatura como una iniciativa popular, juntando firmas y demás. Y ese proyecto que pretende, bueno, tiene varias aristas. Una, que se generen duplas pedagógicas, bueno, por diferentes situaciones de la docencia acá en la provincia, pero también esto, que sea en el nivel inicial la obligatoriedad de arranque en sala de 3 años, porque también notan una caída muy marcada en la matrícula. Bueno, que esto se está viendo, bueno, y de hecho se han difundido los datos al respecto de que hay menos chicos, ¿no? Entonces, bueno, termina siendo esto una de las propuestas que hacen los propios docentes. Y por ahí es lo primero que se me ocurre, decir, bueno, el Estado puede hacer obligatorio la sala de 3 años, pero digo, esto per se, digamos, corrige esta situación que plantea el informe o hay que ir un poco más allá de esto. Bueno, es súper interesante, ¿no? Para mí la discusión de ponerlo, digamos, en discusión justamente la obligatoriedad de sala de 3 es importante, ¿no? Y precisamente porque, digamos, es una decisión que se puede tomar, digamos, relativamente fácil y rápido, ¿no? Para tratar de empezar a solventar todo esto. Y en complemento con lo que decías, es verdad que la tasa de natalidad un poco ayuda, digamos, a esto, ¿no? Hay menos nacimientos, por lo tanto, digamos, hay que empezar a repensar, ¿no? El sistema educativo, esto que decías vos, de las duplas pedagógicas, para ver qué pasa con estas secciones donde se van cerrando y demás. Entonces, claramente la discusión de la obligatoriedad es algo que se tiene que dar, y también esto, ¿no? De repensar los sistemas educativos ante una baja de la tasa de natalidad que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo, ¿no? Entonces es importante. Claro. Sí, pensaba yo por el otro lado también, Tomás, que es algo que también se venía hablando en estos últimos años, el tema de la vacunación, ¿no? Y luego incluir a los chicos, bueno, en este caso de sectores más vulnerables en el sistema educativo, en el inicial, también los aleja un poco de la posibilidad que tienen de, bueno, de que siempre se dan todas las vacunas, se dan de manera gratuita, se hacen controles. ¿Eso tiene o no tiene que ver? Bueno, es una variable más que quizás exceda el informe. Lo importante es que ahí entra en juego también las familias, ¿no? Como corresponsables de no solo de la educación, sino también de la salud de los hijos, ¿no? Entonces, como son los principales responsables de eso, ¿no? Entonces, claramente hay una cuestión de salud y educación que van de la mano, y es por eso, digamos, que la corresponsabilidad es de tanto de las familias como también del Estado, que garantice no solo educación, sino salud para esos chicos y chicas, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, ahí se juntan muchas cosas en realidad, ¿no? También por estos tiempos terminan, y principalmente en momentos históricos como el que estamos atravesando, de mucha pobreza, termina siendo la escuela, bueno, un lugar que excede los límites hasta lógicos, ¿no? De la escuela. Entonces se termina convirtiendo en otra cosa, ¿no? Como mucho más completa, más compleja, y donde de golpe necesitas una cocina y un comedor porque a veces es el único lugar donde los pibes comen. Entonces, bueno, digamos, eso también complejiza todo el sistema educativo porque es como que termina siendo un sistema dual, ¿no? Digamos, hay que educar, pero también hay que alimentar para que esa educación sea efectiva y demás.
Sí, tal cual, súper coincido. La escuela no es solo hoy en día un lugar donde uno va a aprender, a jugar y a, digamos, rendir exámenes, en el caso de primaria y secundaria, sino también, como decís vos, ¿no? La escuela se convierte en un lugar donde quizás es el único plato de comida que tienen muchos chicos y chicas, ¿no? Entonces, y un lugar de calefacción y demás. Entonces, la escuela se complejiza y es una institución donde hoy en día uno no solo aprende, sino que también cubre otras necesidades sociales y nutricionales, ¿no? Entonces, es importante empezar a prestar atención, y más a las edades tempranas, que son como los chicos que son el cimiento, ¿no? De un país, que después son los que van a trabajar en un futuro y van a, vamos, desarrollar el país y llevarlo adelante, ¿no? Se siembran esas bases del país. Claro, tal cual. Y bases flojas, bueno, país flojo. Claro, esto es así, ¿no? Total. Lo último que te quiero preguntar, Tomás, es, volviendo al informe propiamente dicho, si hay diferencias en función del distrito, de la provincia. Porque, bueno, porque sabemos que hay diferencias en las leyes de educación entre uno y otro, porque habrá lugares donde la educación, como acá, arranca a los 4 años de forma obligatoria, y optativa, digamos, a partir de la sala de 3, pero quizás hay otras provincias, yo no lo sé, que la obligatoriedad es a partir de los 5 o a partir de los 3 años. Digo, ¿hay diferencias con respecto a esto en el acceso a la educación inicial? Mira, eso es algo súper interesante, porque es lo que estamos preparando para un próximo informe, ¿no? Cómo hacer ese doble clic por niveles de jurisdicciones, porque tal cual, tal como decías, digamos, cada una de las provincias tiene su potestad para tomar decisiones. Entonces ahí estamos como preparando un informe que va a salir mucho más en detalle en las próximas semanas. Ahora, hoy en día no tengo el dato, pero próximamente lo vamos a tener. Bueno, vamos a estar atentos a ver cómo estamos, pero no por una cuestión de ranking, de competencia, no se trata de eso. No, en realidad, bueno, claro, hay que ver en qué lugar estamos, pero ya partimos de la base de que necesitamos mejorar, digamos, que no es que hay lugares que están geniales y que otros están muy mal, sino que en su conjunto, como argentinos, tenemos que mejorar la educación, ¿no? Sí, tal cual, es una cuestión también de eso, ¿no? De diagnóstico, saber dónde estamos parados, y no coincido con vos, no es una cuestión de ranking de bien o mal o bueno o peor, sino de decir un diagnóstico de lo que está ocurriendo y ver cómo podemos hacer para mejorar la situación en la que estamos. Así que simplemente eso. Tal cual. Che, bueno, Tomás, te agradecemos muchísimo estos minutos y tu explicación. Y bueno, y como siempre decimos, ojalá que todo este esfuerzo, bueno, nada, termine o empiece, en todo caso, a cobrar una fuerza distinta a partir de los organismos del Estado, y que se puedan implementando las reformas que tengan que ser en función de la mejor educación de nuestros hijos, que en definitiva, como vos decías, son el futuro y el presente del país. Así que te mandamos un abrazo y bueno, nada, seguimos en contacto, ¿te parece? Dale, muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio para la educación. Así que hasta luego. Dale, hasta luego. Ahí pasaba, Tomás Besada, analista de Argentinos por la Educación, esta entidad que, bueno, se ocupa de eso. Básicamente está buenísimo, puede hacer investigaciones, te tiran data súper importantes. Básicamente, Mauri, entonces hay una gran cobertura en sala de 5, sala de 4 también, sala de 3 menor, y es mayor la cobertura de los sectores con mayor poder adquisitivo y muy baja, tal cual. Menos del 50%. Uno lo puede llegar a percibir esto, ¿no? Puede llegar a intuirlo, pero la verdad que cuando está el dato preciso, ahí las opiniones se diluyen. Esto es concreto y directo. A más poder adquisitivo, más educación. Y eso no es partir de la misma línea de salida. Esto por si después alguno quiere hablar de meritocracia. Che, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece? Y a la vuelta seguimos compartiendo información. Acordate que estamos en el 2974-775509. Estamos en la 98.5, que es Radio El Caletense. Y también nos podés seguir a través de nuestras señales de streaming, a través de www.elcaletense.net, o si no, también a través de nuestro YouTube, que es básicamente nos encontrás como El Caletense. Que transmitimos en vivo, Exactamente. Estamos streameando. Estamos streameando. Aguante, che, bueno. aguante, capo. ¿Hacemos pausa? Dale, vamos.